Perfecto. Bueno, va a ser una conversación bastante interesante. Tengo a David Saavedra conmigo hoy, no de manera física, pero sí de forma telemática. Y vamos a hablar un poquito de cine, vamos a hablar un poquito de tu historia, David, porque creo que es súper, hiper, mega interesante. Y vamos a analizar el cine desde un punto de vista, bueno, que yo creo que no he analizado todavía en el podcast. Así que bueno, antes de nada, muchísimas gracias por acompañarme. Nada, a ti por invitarme. Y nada, bienvenido. Bueno, para quien no te conozca, porque supongo que habrá gente que tampoco te ya ha llegado a conocer todavía, quiero hacerte una pregunta inicial que es ¿quién es hoy David Saavedra y a qué te dedicas ahora mismo? Bueno, pues como puedes ver en la bandera que tengo ahí detrás, soy zapador de profesión, soy militar profesional. El mes que viene hago 20 años en este trabajo. Y bueno, en mi tiempo libre sí que tengo como una cara B, divulgando pues sobre un poco mi experiencia como una persona que ha estado más de 20 años, como yo digo, bastante radicalizado, ¿no? Entonces, hoy día los términos polarización y demás se están poniendo bastante de moda. Yo creo que la gente más o menos entiende por dónde van los tiros. Y es un poco intentar... ¿Me oyes bien, no? Sí, sí, te digo perfectamente. Intentar dar herramientas para que, bueno, chicos como yo cuando empecé con estas cosas, con 15, 16 años, ciertas inseguridades, etcétera, etcétera, pues no se metan donde yo me metí, básicamente. Pregunta súper tonta, pero ¿qué hace un zapador? Un zapador tienen dos misiones fundamentales: facilitar el avance propio y retrasar el avance del enemigo. Facilitar el avance propio haciendo aperturas de brecha en las posiciones defensivas enemigas. No sé si viste Salva al Soldado Ryan y así empezamos Ajá. a meter el cine. Cuando Ujú. están en la playa y empiezan a gritar pértigas, pértigas explosivas, pues eso lo hacen los zapadores, que revientan la alambrada y ya va toda la infantería detrás. Pues ese es nuestro trabajo. Y luego lo mismo al revés, poner esas alambradas, poner esos nidos de ametralladora, etcétera, etcétera. ¿Pero tú sigues haciendo eso hoy en día? No, evidentemente esas cosas tan físicas las haces siendo soldado. Cuando yo en mi caso soy ya suboficial, mis primeros años de sargento también lo hacía y ahora estoy en una oficina. Soy, bueno, pues la mano derecha de un oficial y hago pues otro trabajo más. O sea, es que el cuerpo ya me petaría, ya diría, oye David, macho, tío, ya está bien. Pero bueno, ya he pasado a un segundo plano, sí. Vale, vamos a concentrarnos un poquito más en la cara B que describías. Has escrito un libro que es Memorias de un ex nazi, en el que Sí, el cuentas un título poquito tu ya me historia. deja bastante vendido, sí. Sí, y quiero preguntarte, ¿en qué momento decides contar tu historia en público? Porque entiendo que va a haber mucha gente que tenga cierto estigma a la hora de, yo qué sé, de hablar contigo, tener una relación contigo, simplemente porque, bueno, porque has tenido un pasado que muchos dirían que es un poco oscuro. Bueno, en realidad es bastante oscuro, sí. Yo pensaba que iba a ser bastante peor. Yo pensaba que se me iba a crucificar socialmente y me iban a dejar ahí en una esquina oscura y me iba a morir de pena. Pero eso, por suerte para mí, pues no ocurrió. O sea, efectivamente sí hubo esa parte de rechazo de la que tú hablas. Es cierto que se ha ido diluyendo un poco con el tiempo. Algunas de esas personas que al principio pusieron el grito en el cielo con mi existencia han ido dando el brazo a torcer poco a poco, me lo han dicho, mira tío, yo la verdad es que era escuchar tu nombre y echaba bilis tal, ahora pues me he ido pudiendo acercar a escucharte, sigo sin estar de acuerdo contigo en algunas cosas, pero hay otras que, bueno, podríamos llegar a estar de acuerdo tal, y eso es bonito, ¿no? Pero lo que me motivó, lo que me empujó fue una realidad bastante difícil de asumir, que claro, cuando te pones ante un espejo y empiezas a hacerte preguntas, ¿no? De entonces quién soy, quién, si me reconozco en la persona que fui, etcétera, etcétera, te das cuenta de que en mi caso, digo 20 años por redondear, pero fueron Ujú. más. Sí. Eh,
tienes que aceptar que todo ese tiempo no ha servido para nada, que lo has tirado a la basura, que los mejores años de tu existencia en el mundo, que ya no vas a recuperar, me refiero a la adolescencia, por supuesto, ya están, ya pasaron y la has cagado. Pues no era capaz de asimilar eso, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues tengo que buscar la forma de que toda esta caca en realidad no sea caca y sirva para algo, ¿no? Y dije, bueno, pues puedo escribir un libro intentando... O sea, mi libro no está hecho para hacer daño a nadie, ni para insultar, ni para generar odios. O sea, habría escrito un libro muy diferente. Además, a lo largo de 20 años, como comprenderás, tengo discos duros y discos duros llenos de fotos, de testimonios, de información chunga, complicada para mucha gente. Mucha de esa gente ya ni siquiera está ahí, o sea que sin más, ¿no? Y, Pero no, decidí que quería hacer un libro contando mi experiencia de una forma constructiva en la que otras personas que no hayan estado en esos rediles, pero sí en otros parecidos, se pudieran ver identificadas y creo que ha funcionado bastante bien. te tengo que preguntar, ¿por qué? O sea, entiendo que lo haces ahora, lo escribes ahora, lo publicas ahora, en el contexto y el clima social en el que vivimos a nivel Bueno, en realidad político. no salió en ese momento. El libro salió en 2021, Ajá. que la cosa ya apuntaba maneras, pero no era ni de broma. O sea, en solo 5 años la situación se ha degradado muchísimo y se va a degradar mucho más. Entonces, yo este año, si todo va bien, creo que sacaré mi segundo libro, que está basado en el anterior, pero no, vamos, no tiene nada que ver, es la noche y el día. De hecho, yo ya no me acuerdo de lo que escribí en ese libro. Y lo estuve el otro día ojeando y dije, guau, tío, pues que no cuento un montón de cosas súper importantes, ¿sabes? Que estas sí ¿Y que por las qué, cuento. y por qué no Pues, las por contaste? ejemplo, no las conté porque en ese momento vital el libro era un clavo ardiendo al que me agarré, en plan de, pues que tú piensas que lo que era mi vida, todo lo que daba sentido a mi existencia, que estaba muy claro, o sea, yo no tenía dudas de por qué estaba en el mundo, tenía como una misión vital muy definida, que era luchar contra la judería internacional. Eso no de la noche a la mañana, pero se fue diluyendo poco a poco al punto de que te empiezas a hacer pues, esas preguntas, ¿no? De quién soy, por qué estoy en el mundo, que son las preguntas que se hace cualquier persona normal, ¿no? Lo que pasa Ujú. es que yo nunca me las había hecho. Tú cuando te radicalizas es como que ya adquieres una sabiduría superlativa, ya tienes todas las respuestas de la vida, del mundo, de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cuál es tu lugar en todo ese engranaje, etcétera, etcétera, y ya no necesitas preguntarte nada. Entonces, cuando esa seguridad desaparece y de repente quitan el suelo que hay bajo tus pies, es cuando viene una incertidumbre y un vacío bestial. Y eso, hostia, lidiar con eso cuando nunca lo has hecho es difícil. Es como si... ¿Cuántos años tienes? 28. 28 años, vale. Imagínate que nunca en tu vida has nadado. No sé si sabes nadar, pero imagínate que nunca has visto el mar, nunca has estado en el agua. Pues te agarran un día, ¡pum! Y te tiran a una piscina donde aún por encima no hay nada a lo que agarrarse. Pues, búscate la vida, ¿sabes? Tienes dos Ujú, opciones. Solo tienes dos opciones. O te ahogas o aprendes a no ahogarte. No a nadar, a no ahogarte, ¿no? Y eso es un poco ujú. lo que... Y el libro que yo escribí fue un poco a lo que yo me agarré, de alguna manera. Entonces, claro, en aquel momento mi cabeza no estaba para hacer un análisis súper perfecto como... No es que ahora no quiero sonar tampoco soberbio, pero un análisis mejor o más claro del que puedo hacer ahora. Que eso no quita que igual dentro de otros 5 años pueda hacer un análisis todavía mejor y más claro del que puedo hacer ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, Y pues básicamente. vamos a remontarnos incluso un poquito más a... Claro, porque hoy en día te proclamas como un ex nazi, pero quiero entender cómo nace todo eso. En plan, creo que tú cuentas que, pues cuando eres un adolescente, cuando tenías 15 años, 14 años, te enganchaba mucho esa estética. eh, ¿Tú crees que escuchabas historias o a lo mejor veías películas o a lo mejor simplemente, o sea, ¿qué película te montabas tú con esa edad como para que esas cosas pues te llamaran la atención? Mira, yo antes hablábamos de Salvador el Soldado Ryan y cuando fui a ver esa película sí que recuerdo que en mi mente estaba organizada en base a unos parámetros normales del bien y del mal. O sea, me acuerdo que la escena aquella que es brutal de cuando meten
un lanzallamas por la puerta de un búnker y se ve las llamas saliendo por la apertura y los alemanes ardiendo tal, que salía un norteamericano, no disparéis que se quemen, ¿sabes? Que es una escena muy macabra, ¿no? Yo ahí sí recuerdo que pensé, que se jodan por hijos de puta, no sé qué, tal. En plan, sabía que los alemanes eran mala gente, bueno, los nazis eran mala gente, y bueno, pues ni tan mal, ¿no? No es como ahora que digo, joder, ahora soy capaz de ver los grises que hay en esa escena, ¿no? Pero algo pasó en algún momento posterior a ese instante en el tiempo que empezó a trastocar esa percepción y a darle la vuelta, ¿sabes? En el sentido de los que ardían eran los buenos y los que disparaban eran los malos. Es como que todo mi universo se giró, ¿no? Yo recuerdo que tenía sobre 15 años, podía ser 14, podía ser 15 y medio, pero bueno, en ese rango de edad, que coincide con el de Hitler, por cierto. Hitler en su libro describe que exactamente con 15 años descubrió la verdad, lo dice así. O sea, en ese momento, ¿cómo dice? Cayó el telón y descubrí la verdad revelada o algo así, ¿no? Que fue cuando, bueno, entendió que los judíos controlaban el mundo y pues él tenía la misión de luchar contra ellos y fin, ya está. Esa es la visión de Hitler, no tiene más complicación. ¿A ti te pasó algo parecido? Conmigo fue algo parecido, sí. Yo recuerdo que, claro, es que tú cuando eres adolescente, o sea, estas cosas, yo cuando las cuento, la gente comete mucho el error de analizarlas desde la perspectiva de la persona que son ahora, ¿sabes? De un adulto, de que ya no es impresionable, etcétera, etcétera. Esto hay que verlo con la mirada que teníamos con 14, 15 años, que todo nos impresionaba, todo nos cautivaba, todo era un wow, qué pasada. Y yo vi unas imágenes de esta época de un documental que salía pues Hitler en una gran explanada, seguramente sería uno de los congresos que organizaban en Nuremberg. Perdona mi pronunciación, no es tan excelente como la tuya. Si en algún momento digo un gazapo, pues perdónamelo, por Me ha favor. encantado, no. Sí. Y fue precisamente eso, fue un wow, qué pasada. En plan, además es que veías a la gente enfervorizada, emocionados, llorando, sonriendo. Y claro, yo también tenía dentro de la cabeza que esto es culpa de nuestro sistema educativo, la televisión, etcétera, una idealización muy infantil y muy caricaturesca de lo que es el mal, de lo que es el bien y de lo que es el mal, ¿no? Entonces, yo el mal lo asociaba pues a gente no con cuernos, colmillos y los ojos rojos, pero desde luego no capaces de hacer que millones de personas se emocionasen y levantasen a sus hijos en plan, oh, tócalo, como si fuera el Papa, ¿sabes? Y esa imagen me impactó mucho. O sea, es como que me rompió muchas cosas por dentro, ¿no? Y aún por encima, la reacción siguiente fue preguntar, que esa fue sana, fue una reacción sana de preguntarle a mi padre quién era ese señor, que ahí ya podríamos analizar de cómo es posible que un chaval de 15 años no sepa quién es Hitler, ¿no? A esas edades. Es algo que se sigue dando, desgraciadamente, porque yo me lo encuentro en los colegios. Hay muchos en los que digo, ¿sabéis quién es este señor? Cuando pongo vídeos de él, de Hitler. Y los hay que sí saben quién es, y hay otros que se me quedan con cara de haba, en plan de, ¿no? Y ahí es cuando miro al profesor de historia y le digo, ¿qué, macho? ¿Vas a espabilar o no? Muchas veces, la mayoría de las veces no es culpa de los profesores, es culpa de El currículum o algo, sí. exageradamente grandes, de muy poco tiempo, etcétera, ¿no? Y le pregunté a mi padre que quién era y me miró así con desdén y dijo, nada, un tarado. Y claro, pues mi imagen de tarado, de loco, de chiflado, también estaba hiperidealizada, ¿no? Era de pues un señor con camisa de fuerza, con la baba cayéndosele por la boca y dándose cabezazos contra la pared, no la de alguien así. Entonces, claro, automáticamente mi padre lo que consiguió con esa respuesta, que seguramente simplemente estaba cansado de trabajar y no quería molestarse mucho en pensar, lo convirtió como un referente no válido. En plan, claro, yo veía las imágenes, lo veía él, imágenes él, y decía, este no sabe de lo que está hablando. O sea, es la asociación de ideas que hice. Claro, cuando ya empiezas a buscar referentes que encajen con lo que a ti ya se te está metiendo dentro de la cabeza, que es wow, cómo mola, era una simple emoción muy básica,
ya mala cosa. Yo me acuerdo que me metí en Google, en el Google de aquella época, que era, bueno, funcionaba de aquella manera, y evidentemente me metí sin saberlo en webs nazis. Claro, tú dices, joder, Mm, claro, es que las webs nazis estaban bien hechas, no estaban llenas de esvásticas ajá. ni fotos de Hitler ahí por todas. O sea, eran webs que yo las leía y me sonaban igual que mi libro de historia. Estaban bien Ujú. escritas, utilizaban bibliografía, terminología, pues, de esa naturaleza, y ahí ya fue como que mi primer contacto ya estaba bastante retorcido y además era como muy elocuente, como muy seductor, es la palabra. Ujú. Hablaba muy claramente de buenos y malos, te hacía sentir especial por haber llegado hasta ahí y ver esa realidad oculta a la mayoría. Tío, cuando tienes 15 años eso te seduce sí o sí. ¿Algunas de esas Y webs bueno, sabes si existen a día de hoy? sí, sí, claro que existen. Joder, sí existen. Sí, sí, sí. Hay, bueno, no sé, hay. Ahora tendrán otros nombres. Es que además ¿Y cómo, no se llaman vivahitler.com, ¿sabes? Se claro, llaman, cómo, tienen otro. cómo convives con eso, con la idea de que habrán otros chavales que, al igual que a ti, pues te le lavaron un poco el cerebro leyendo esas cosas de manera tan elocuente y le estará pasando a otras personas hoy en día también, ¿no? Pero es que pasa constantemente, o sea, hay que ver más allá de esas cosas. Siempre estamos conociendo gente que nos seduce, que nos cae súper bien al principio y luego con el tiempo descubrimos que son unos desgraciados, ¿sabes? Es como que, no sé, idealizamos algunas cosas y eso nos vuelve ciegos a otras. Déjame que te haga una pregunta. Mientras tú tenías esa edad más influenciable de 14, 15 años, leías estas webs, veías estas cosas, pues de Hitler, que era tan elocuente delante de todo su público, etcétera, etcétera, ¿no veías simultáneamente también otro tipo de películas, llámese La lista de Schindler o cosas así que te muestran la otra cara? Esa película, precisamente hubo un episodio que lo conté varias veces. Al principio mis padres, o sea, los adultos, siento hablar en tercera persona, yo soy adulto a Ujú. día de hoy, tendemos a, venga, en primera, tendemos a enmierdarlo todo. O sea, cuando se nos acerca un chaval, por lo que te decía antes, en vez de ver las cosas desde su óptica, lo vemos desde nuestra atalaya de ser humano que ya ha experimentado todo eso y tratamos estas cuestiones con paternalismo, desprecio, en fin. Y en vez de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, muchos me ignoraron y la mayoría me trató mal, en el sentido de pues, hacer preguntas, pues no sé, yo me doy cuenta, las escucho ahora y digo, uy, cuidado aquí, pero tío, seguimos hablando de un chaval de 15 años. Del palo, pues a mí Hitler igual no me parecía tan malo, o no creo Ujú. que sea una persona tan horrible. Insisto, tío, es un niño de 15 años haciéndote una pregunta. No seas subnormal. No veas ahí un saco de boxeo y para tú sentirte bien contigo mismo y superior te pongas a darle golpes y a humillarle. O sea, a mí mi profesor de historia me sacó en el encerado y me humilló públicamente, tío. A ver, venga, David, cuéntanos tu versión de la historia, ya que tanto sabes. Un tío de 60 y pico años que tenía los huevos negros, tío, haciendo eso, con un niño pequeño. O sea, tío, tú que lo has vivido desde dentro, imagínate que, yo qué sé, Dios no quiera, pero imagínate que mi hijo dentro de 10 15 años viene y me dice, oye, es que yo creo que Hitler tenía cosas buenas o tenía ideas Con, buenas. ¿Cómo con afronto esa normalidad, conversación? con toda la normalidad que puedas, tío, y haciendo preguntas, no haciendo afirmaciones, siempre haciendo preguntas, ¿vale? ¿Y por qué crees eso? Y cuéntame, ¿qué es lo que ves que te haga pensar así? Y hablar y una conversación normal, tío. Si es tan simple como eso. O sea, tú cuando tienes 15 años y eres influenciable en las dos direcciones. Tanto para meterte en un sitio como para decir, hostia, vale, nada, esto no me mola, venga, voy a buscar otra cosa. Y ya está. Y habría sido así. Vale, quiero volver a tocar un poco el tema, es que no me ha quedado muy clara la respuesta, pero a medida en la que tú obviamente te ibas influenciando de o sea, te ibas posicionando de un determinado modo, no te expusiste a otro tipo de historias. Te he visto la lista de Schindler, pero Ah, se sí, me viene a la la lista de cabeza Schindler, el, se me el olvidó. pianista, se me viene a la cabeza un Sí, montón de sí. películas. El tema fue que mi padre optó por ignorarme. Y la cosa, él decía lo típico de, son cosas de chavales, ya se le pasará. Y no eran cosas de chavales, era algo mucho más serio. Lo que pasa es que es cierto que sí que parece cosas de chavales, ¿no?
Y cuando ya quiso reaccionar ya era tarde. Yo ya había conocido a otros como yo, ya había abandonado a mis antiguos amigos porque me parecían subnormales, básicamente hablando. Y ahí ya sí que fue cuando me puso a la lista de Schindler. Y yo no la había visto, evidentemente. Sí sabía que Te la puso existía, tu padre. me la puso mi padre. En plan como herramienta, como terapia de ¿Cómo? choque, Ujú, ¿sabes? En plan de golpe de realidad. En plan, mira, esto es lo que tú defiendes. Pero yo ujú. ahí ya tenía el discurso fabricado. Yo ya tenía anticuerpos para enfrentarme a eso. Ya te digo, fue tarde. Yo me acuerdo de que hay una escena que es... Espera un momento. ¿Qué anticuerpos Espera, desarrolla espera. uno Ya como...? voy a eso, Vale. voy a eso. Hay una escena que es un poco hardcore. Está bastante mal seleccionada esa película como herramienta para eso. Yo ahora Vale. utilizaría otras cosas. Pero hay una escena bastante hardcore que están un grupo de judíos, creo que estaban ya en el gueto, y aparece un soldado alemán, uno alto, rubio, el típico prototipo, y empieza a decirles al suelo. Entonces van al suelo, saca la pistola y va por delante, de uno en uno, pum, 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 tiros en la cabeza, ¿no? Yo al llegar a esa escena me empecé a descojonar de risa. Ja, 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 pero descojonar, de esto que te duelen los abdominales de tanto reírte. Claro, mi padre puso la misma cara que tú. La misma cara que has puesto tú, la puso mi padre. Y me dice, claro, mi padre pensando, este tío está desquiciado. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Te hace gracia el tema este? Y mi respuesta, ahí dejé de reírme, le miré con todo el desprecio que era capaz de poner y le dije, lo que me hace gracia es que tú te creas esta propaganda. Y Wow. ahí ya entendió que ya estaba perdido. Dije, uff, aquí ya no hay nada que hacer. Y efectivamente, no había nada que hacer. Ahí ya estaba la cosa catapum. Entonces, claro, cuando tú asumes que todo es mentira salvo lo que tú dices, es imposible llegar ahí. Imposible. Es imposible. Es un armazón muy bien construido porque es muy simple, es muy fácil hacer algo solo con dos piezas y ahí ya no había nada que hacer. Ahí ya fue a peor, a peor, a peor y mis ¿Y padres pues lo mismo. te pasaba con otras películas también del género, supongo? Sí, a ver, lo que pasa es que no las veía porque, claro, antes te Directamente dije ni que las estaba mal veías. elegida, ¿eh? O sea, No, directamente directamente no ni... las veía y te dije que estaba mal elegida porque, claro, Spielberg es judío. Entonces yo decía, es que, ¿qué va a decir un Ah, judío? Claro, efectivamente. Y además hay una entrevista por ahí que, para que veas cómo yo retorcía todo, que le preguntaron a Spielberg que por qué la había hecho en blanco y negro. Y Spielberg respondió que para darle realismo. Claro, yo entiendo lo que quiere decir, ¿no? Porque en esa época el cine en color no existía o estaba empezando a existir, a eso se refería. Pero yo pensé, que quiere darle realismo al holocausto. Claro, porque es mentira. O sea, él lo está reconociendo. ¿Ves? A todo le das la vuelta para que encaje con lo que hay en tu cabeza, ¿no? ¿cómo? O sea, tú directamente es que no creías en el holocausto. Yo decía que la gente que, de hecho has utilizado una buena palabra, que creía en el holocausto, era una religión. Era como hablar con un musulmán e intentar explicarle que su fe es incorrecta. Pues yo decía que era lo mismo. Intentar explicarle a alguien que cree una mentira, el holocuento, el famoso holocuento, era imposible. Entonces decía, Y, va, hay que pasar de ellos, pobriños, les han comido el coco y no hay nada que hacer. O sea, lo mismo que pensaba mi padre de mí, yo lo pensaba del resto de la gente. ¿Y hoy qué crees? No es una cuestión de creer. O sea, es cierto que yo necesitaba creer que el holocausto era mentira. Para de ese modo sentirme por encima del 98% de la población mundial. ¿Sabes? Es un poco lo que hay detrás de estas cosas. Hoy no tengo esa necesidad de creer y sí que es cierto, igual te choca un poco lo que voy a decir, pero siento cierta lejanía con estas cosas. Es como que no forman parte de mis importancias primarias. Sí me ha A ver, pasado, sí, espera, sí me ha pasado, es que esto es importante matizarlo, porque tampoco quiero que se entienda te escucho, sí. como un anestesiamiento de estas cosas. Sí me ha pasado que hace no mucho, yo no me, o sea, si me preguntas si iría a Auschwitz, esas cosas, siempre te diría que no pienso ir, me voy a morir sin ir.
Y libros sobre esas temáticas los evito. Pero una vez, y ahora vas a entender por qué. Una vez sí que vi. Fuera, perdón. Creo que estaba confundiendo la lista de Schindler con el pianista. No sé. Bueno, fue el pianista la que vi. No, perdón, fue la lista de Schindler la que vi. Hmm, Le hice como una revisión y hace un juego muy, muy chungo Spielberg con una niña que lleva un vestido rojo, que es lo único que eso se es, ve a color en eso esa es. película. Que hay una escena que la ves agarrada de sus papás y sus mamás, que es Y cuando tiene las la están bufanda roja. deportando, y al final de la película ves un carro lleno de cadáveres y ves algo rojo entre todos los muertos. Uf. Claro, tú para llegar a ese punto, ¿no? En el que niegas estas realidades, por el medio tienes que de alguna forma apagar todo lo que te puede ayudar a salir de ahí, que es la empatía, básicamente. Claro, yo no solo creía que el holocausto era mentira, no lo creía, lo sabía desde mi punto de vista, sino que también había deshumanizado en cierto modo y en cierta medida a los judíos, en el sentido de que se lo merecían, ¿no? O sea, era como que existían las dos realidades. Lo negaba, pero también merecían todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que atrás te decía que te empiezas a hacer esas preguntas, cuando desaparece esa seguridad que tú tienes ante el mundo, la empatía también reaparece. Y no solo te haces preguntas que antes no te habrías hecho, sino que sientes cosas que antes tampoco sentirías. Es como que se te quita un cortafuegos que has introducido tú en tu cabeza. Eso es también lo que me da bastante fe en la humanidad, porque por muy mal que lo vea todo, sé que se puede deshacer. Y es, claro, yo cuando vi esa imagen de nuevo de la niña en rojo, eh, me impactó como debería haberme impactado la primera vez que lo vi, sumado a toda la culpa de haber fomentado determinado tipo de discursos durante tantos años. Y es muy Por, duro. Me apetece mucho decirte, ya, en plan, ya, y mira que todavía estamos en directo, que yo te voy a tener un máximo respeto de toda mi vida solamente por lo que haces, o sea, por haber estado donde has estado y tener la valentía de mostrarse, pues sí, mostrarte tan vulnerable, ¿no? De contar tu historia y decir, oye, mira, estaba aquí y se puede salir de ahí, ahora estoy aquí y a lo Es lo que mejor. te dije. Es simplemente coger la caca y hacer que valga para algo. Es solo eso. Y, sí, pero no es fácil hacer eso y tú lo estás haciendo y mira, a lo mejor no estoy, a lo mejor estamos en desacuerdo en cosas y eso, pero aún Pero, así, ¿cómo tío, te, te voy a. te llamas Tony? Sí, sí, ¿Cómo soy te Tony, llamas, sí. Tony? Tony, sí. Eh, es que no es una cuestión de. O sea, dices, no es fácil. Y es cierto, no es fácil. Pero es que no hay más opciones. Es o esto o me volaba la cabeza. O sea, no hay más. Y como no quería volarme la cabeza, pues dije, bueno, pues tengo que hacer esto. O sea, Hay rechazo mucho una. cuando me dicen, es que eres muy valiente. No, o sea, es que ser valiente es tener 5 opciones y elegir la que es más valiente. Yo no tenía capacidad de elección. O sea, o tiro por aquí o me muero. Bueno, pues instinto de supervivencia, no es valentía. Hay. Eso es duro lo que has dicho, pero hay una cosa que has dicho que es que evitas libros, evitas películas, de hecho no quieres ir a Auschwitz. Me pregunto por qué. Porque me rompe. Tiene un potencial de hacerme un daño muy grande y no quiero exponerme a eso, básicamente. Por salud mental. Es la respuesta corta. Totalmente lícito. Vale. Tú cuando estabas dentro de esta burbuja, había Muy cine. guay estar ahí, ¿eh? O sea, yo lo siento, sé que rompe mucho tal, pero es como cuando exadictos a la droga te hablan de ese viaje maravilloso donde te sientes súper bien, pues estar ahí dentro es igual, te sientes así. ¿Por qué? Porque es como que, ¿sabes los balancines estos de niños pequeños? Que uno Ajá, sube y el otro baja. ajá. Pues cuanto más odio tienes, cuanto más abajo ves a los demás, más alto estás tú.
y la gente que es como tú. Entonces tienes un sentimiento de inviolabilidad, de pureza, de supremacía, que es muy adictivo además, ¿sabes? Es como que te hace ser cada vez peor persona. O sea, desde fuera eres cada vez peor persona, pero tú no te das cuenta de eso. Tú te autopercibes como que cada vez eres mejor. Es lo retorcido del tema. Por eso es tan peligroso esto. O sea, hay muchos adictos que no saben que tienen un problema de adicción. O sea, me gusta compararlo con eso. O sea, tú les hablas y le dices, tío, tú no te das cuenta que tienes un problema. Y reaccionan con violencia. Dicen, ¿cómo te atreves a decir que yo tengo un problema? Subnormal. O sea, es la reacción más habitual. Con esto es igual. Dices, tú prueba a decirle a un pirado de Ultrasur que tiene un problema de radicalización. Ya verás cómo reacciona. Pues exactamente igual. Súper a la defensiva. Pues esto es igual. La gente tiene que entender que no es una elección de decido ser mala persona. No. O sea, no, ese mecanismo no existe en ningún momento, además. O sea, tienen que entender que están ahí un poco secuestrados por ellos mismos. ¿Sabes? Volviendo al cine, hay una escena que es preciosa, a mí me encanta, de Capitán América, la primera de todas, que cuando está el científico, que es como muy entrañable, o sea, es el típico que ves, dices, Dios, es que quiero abrazarlo porque se le nota que es muy bueno, ¿no? Le pregunta a Steve Rogers, es la noche antes de que lo transformen, ¿no? Le dice, ¿por qué yo? ¿No? O sea, y él ahí le explica la historia de su país, de cuando los nazis llegaron al poder, y dice una frase que es maravillosa, tío. Dice, la gente suele olvidar que el primer país que invadieron los nazis fue el suyo propio. Y esto con la radicalización es igual. La primera víctima de tu proceso eres tú. Tú eres yo, la primera persona que se va a tomar por culo soy yo. Y nadie decide voluntariamente ese proceso sabiendo lo que conlleva. ¿Ves ese proceso en países hoy en día? Sí, claro. Sí, sí. Y da bastante... Lo hablaba ayer con una amiga de allá de Argentina, que, claro, tú cuando analizas el siglo pasado, ¿no? El contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, veías los nazis por un lado y veías otro bloque enfrente, con sus propias miserias, con sus propias sombras, todo lo que tú quieras, pero veías otro bloque, en plan diciendo, tío, no te cantes tanto, a ver si al final te vamos a tener que dar una colleja, ¿no? Y al final, pues sí que se la dieron a Alemania. Pero a mí lo que me genera mucha incertidumbre es que ahora todo el mundo es así. ¿Sabes? No veo a alguien enfrente llamando a la cordura, llamando a la razón. Veo a todos comportándose como En forajidos en el bloques. caso este, en plan, quiero esto, lo cojo y punto. Y no sé, es que no sé cómo va a acabar el mundo o por dónde vamos a tirar, pero me genera muchísima inseguridad. Vale. Cuando estás dentro de la burbuja, a ver, no, seguías siendo un ciudadano libre, obviamente, pero ¿tenías algún director o algún estilo de película que estuviese prohibido? Obviamente has dicho que no veías cosas que fuesen de Por judíos, ¿no? supuesto. De hecho, lo A llevo ver. tatuado ahora en un brazo. O sea, eso sí que fue terapia de choque buena. Quentin Tarantino. Ostras. Bueno, Quentin vale. Tarantino era el judío supremo, o sea, el máximo enemigo. O sea, la escena de Django... Es Django desencadenado, ¿no? Ajá, sí. Es que dudaba ahora si era Django encadenado o Django desencadenado. Desencadenado, sí. La escena en la que le cuentan al general este retirado cómo mataron a su hijo. Ujú. No es esa, no es esa. Es... Ah, estás pensando en la Sí, de sí. Malditos Bastardos. No, Malditos Bastardos no. Es esta que se... Hostia, Los Odiosos 8 creo que era. Ah, vale, perdón, sí. Es esa, sí. Pues es la que se reúnen, ¿no? En una casa que hay fuera una ventisca, Sí, ¿no? efectivamente. Eso Vale, es. bien. Bueno, pues hay una escena en la que hay un general retirado del ejército confederado y uno de los otros protas, que es un negro que combatió en el otro, vaya, le cuenta cómo se cargó a su hijo, que era un cazarrecompensas, que había ido a buscarlo a lo alto de una montaña y este consiguió desarmarlo, lo desnudó, lo llevó en medio de la nieve a un tal... ¿Sabes la escena de la que te estoy hablando, Ujú, no? sí. Bueno, pues, o sea, yo me acuerdo cuando vi eso. Claro, tú piensas que vives en un contexto donde todos son tus enemigos. O sea, eso, además a ti te interesa que todos sean tus enemigos.
y todo lo que ocurre en el mundo es contra ti y los que son como tú. Spoiler, los blancos, ¿no? Y claro, ver esa escena de un negro obligándole a hacerle una... no lo quiero decir, porque no quiero tampoco que te desmoneticen el vídeo, a un blanco, yo eso lo veía como propaganda racista antiblanca muy común, que esto, bueno, ahora no se habla de esto, ahora se habla de lo woke, que yo a ti te conocí por eso, precisamente. Antes nosotros hablábamos del marxismo cultural y dentro del marxismo cultural estaba este tipo de escenas. Ahora a eso no se le llama marxismo cultural, sino que se le llama woke, ¿no? Y ese antirracismo blanco va dentro de lo woke, según algunos discursos. Y yo a ti te descubrí por una conversación que tenías con otra persona, no me acuerdo de quién, al respecto, no me acuerdo cuál era la película. Creo que hablabais de Buzz Pues Lightyear, la segunda puede ser, no sé, de que hay una escena ahí homosexual o no sé, no me acuerdo muy bien. sí, sí. O sea, era en plan, o sea, De vosotros que hay hacíais dos mujeres que se dan un beso. sí, era algo así, era Sí, de una escena así, de un beso, sí. y vosotros hacíais un poco la reflexión que a mí me hizo mucha gracia y fue cuando le di a seguir, de tío, o sea, tienes 50 años y estás llorando en todos los foros de internet porque X, ¿sabes? O sea, y dije, hostia, tío, es que es verdad, macho, es que dan... Además es que esta misma gente es la que te habla de Generación de Cristal, que es como muy, muy curioso, y son ellos los que están todo el día llorando, ¿no? Pues yo era así, yo Ah, estaba todo el día lloriqueando, ¿no? háblame Y, del... Y ahora lo tienes tatuado. sí, porque he descubierto, claro, cuando se te quita ese cortafuegos al que me hice referencia antes, o sea, el cortafuegos es como una voz en off que te está hablando todo el rato de esto es basura del sistema, esto es propaganda, te quieren comer la cabeza. Claro, cuando quitas eso y puedes ver una película sin eso, aprendes a... Hay cosas que han seguido sin gustarme, como por ejemplo el reggaetón. El reggaetón no me gustaba de nazi, no me Te gusta entiendo. de ahora, pero descubrí que me gusta Quentin Tarantino, mucho. O sea, yo Malditos Bastardos la disfruté como un niño pequeño. Y no veía propaganda por ningún lado, no veía rollo woke, simplemente veía una película, tío. Es ocio. Solo veía ocio, solo veía un director haciendo un producto para entretenerte. Ya está, es todo lo que vi. Y me lo pasé súper bien, la verdad. Em, ¿Había una película que antes, cuando estabas dentro, te encantaba y ahora no puedes verla? No. Es curioso porque la que era mi película... Bueno, se ha movido un poco. Las que eran mis películas favoritas cuando estaba ahí metido son las mismas de ahora. ¿Cuáles son? Es cierto, igual en el ranking hubo alguna variación. Ahora mismo la número uno es Cadena Perpetua. ¿Vale? Y en esa época, pues igual estaba en el número 3 por ahí, más o menos. Y eso es un indicio bastante interesante, porque esto lo he reflexionado con otros ex-nazis y hemos llegado al punto común de que es raro que a un nazi le guste una película en la que uno de los protagonistas es un negro. Eso te iba a Es decir. raro, es algo que llama la atención, en plan de... Y ahí, o sea, si alguien desde fuera, algún estudioso de esto, o sea, yo ahora lo que me dedico con otros nazis es a buscar ese tipo de contradicciones. Les hago muchas preguntas de su vida, de sus gustos, y voy buscando eso. Y a partir de ahí, cuando la encuentro, empiezo a tirar desde ahí. Porque es algo que ya está en él, no lo tienes tú que introducir. Ahí es cuando va a oponer resistencia. Tienes que utilizar lo que él ya tiene dentro para sacarlo de ahí, ¿sabes? O sea, construir una herramienta con lo que ya, la contradicción que él ya alberga. Y te diré, la número uno en esa época, aquí la voy a liar con la traducción sí o sí. Mira, no voy a decir el título porque me daría vergüenza. No, dilo, dilo. La de William Wallace. Ah, la de Braveheart. Esa, la iba a liar seguro. Pues, claro, esa película, al principio, si la viste, ¿no? Sí, claro. ¿La recuerdas? Sí, hace tiempo, pero sí, sí, sí. El Pues discurso, al sobre todo, me principio, acuerdo mucho. refrescándote la memoria, empieza el narrador hablando, que es un poco poniéndote en contexto, ¿no? Y dice algo que es brutal, tío, que yo cuando la vi por primera vez dije, buah, los historiadores ingleses dirán que miento, pero la historia la escriben los que cuelgan a los héroes. Claro, yo en Mm, el contexto en el que estaba, escucho eso y digo, ya está, es que es verdad. gasolina.
Es que es verdad, efectivamente. Claro, tú igual ni te acordabas de esa frase. Ni Pero me yo, como acordaba. tenía la cabeza súper sesgada, me iba quedando solo con lo que me interesaba, que es cómo funciona la mente de estas personas. Solo, o sea, construimos la realidad solo con lo que nos interesa. Igual cosas que a ti te pasan desapercibidas, para mí tienen una importancia mayúscula. Y claro, esa película para mí era la de... Yo me lo llevaba a mi mundo. Era, pues sí, Ajá. vale, un escocés tal, que se enfrentaba a los ingleses, pues yo lo veía como un blanco, cambiaba ingleses por judíos y el resto era todo lo mismo. Madre mía. Creo que no voy a poder ver Braveheart nunca más sin acordarme de ti, ¿eh? A ver, a día de hoy sabemos que Mel Gibson es un tío Ajá. que de izquierdas precisamente no es. Y Ya. ya ha hablado públicamente de la conspiración judía y todas estas cosas. O sea que no iba tan desencaminado el tema, ¿no? Vale, te voy a preguntar, quiero que me digas cuál es tu película frenador. Tony, ¿qué es una película frenador? Una película frenador es esa que te puedes poner una y otra vez, cada vez que estás malo te la puedes ver. Sí, Cadena Perpetua. Cadena Perpetua es una película. O sea, la típica pregunta de te vas a una isla y tienes que. Cadena Perpetua. O sea, es que no lo dudo. Y de número 2, Forrest Gump. Son dos ¿Mm? películas que a mí me acarician el alma por dentro, tío. Me emociono siempre. Además, con un montón de escenas. No sé, son películas que hablan a la humanidad, ¿sabes? Ujú. Y fíjate si hablan a la humanidad que llegaron a un nazi, a un nazi súper chungo, ¿no? Luego tengo otras películas. Ya hace mucho tiempo que no tengo bajones, ni depresiones, ni cosas así. Hubo una época ahí atrás que tenía muchas. Y Deadpool era una película que me hacía reír, la 1 y la 2. Qué Me guay. sacaban sonrisas con mucha facilidad y cuando estás triste, reírte es muy importante. Y luego la serie Afterlife. Esa serie me salvó la vida. Ahí No la he hubo una visto. época. Esa es que trata el tema del suicidio con una madurez y una empatía tan increíble que a mí me salvó la vida, literalmente. O sea, en el peor momento di con esa serie y no sé, me ayudó muchísimo. ¿Tienes algún actor fetiche que te encante? Fetiche que me encante. Sí, ese Pues que mira, otra puedes ver contradicción. siempre. Cuando era super nazi, Denzel Washington era de mis actores favoritos. Sí, sí, sí. Sí, era capaz de ver. eh, no sé, era capaz de ver al actor, más allá de toda esta realidad racial que había en mi cabeza. Y a día de hoy me sigue gustando, pero bueno, claro, como de golpe puedo apreciar un montón más de cine, pues es como que ya ahora tengo más donde elegir. Pero a Vale, día de déjame. hoy me gusta, actor no, pero director me gusta mucho las pelis de Guy Ritchie. Vale. No, no caigo ahora quién es Will Ritchie. Por ejemplo, la última del Rey Arturo, que está así como es una versión moderna. Cerdos y Vale. Diamantes, creo que es suya también. Ah, vale, 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 ya caigo, vale. Ese tipo de cine. Eh, déjame que te haga una pregunta también. Que Igual esta es me que gusta. lo he pronunciado tan mal que no has No, no, identificado no, 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 el sí, sí. director. Cuando has dicho cerdos y diamantes ya ha caído. Em, esta pregunta se la suelo hacer a todo el mundo que viene al podcast, que es ¿qué opinas de la inclusión forzada en el cine? Si crees que existe y qué te parece. Durante mucho tiempo sí creí que existía y de hecho creo que hay directores torpes que hacen las cosas mal sin darse cuenta. En plan, detectan, no sé, una moda o ellos lo leen como una moda y se suben al carro creyendo que, bueno, pues así sacarán más beneficio, llegarán a un público más amplio, etcétera, etcétera. Pero a mí, a entender estas cosas, o sea, todo lo que sea de temas de raza, etnia, etcétera, etcétera, intento hacer lo mismo que hacía con el tema del cuando era nazi. O sea, es curioso, porque es como que he salvado algunas de las cosas que se hacen bien en ese rollo. Y yo lo que hacía, claro, lo que pasa es que lo llevaba al extremo, ¿no? Que era buscar información en la otra parte. O sea, yo veía lo que decían sobre los nazis y decía, vale, voy a ver qué dicen ahora los nazis. Y claro, era una versión que evidentemente encajaba más con mi percepción. Eso también lo hago ahora. Cuando veo temas de raza y tal, digo, vale, voy a ver qué dicen los autores negros.
que es lo que hay que hacer. O sea, en realidad lo que hacía dentro del nazismo estaba bien hecho, lo que pasa es que la gestión de esa información es lo que hacía mal, ¿no? Ya. Y a mí me abrió mucho la cabeza, creo que fue Lucía Miombo, no estoy seguro, no me acuerdo la autora, es una divulgadora negra en redes sociales, y ella hablaba de exclusión forzada. Decía, vale, inclusión forzada, venga, vamos a hablar de la exclusión forzada, vamos a hablar de cómo durante décadas todos los actores latinos en Hollywood hacían papeles de traficantes, de camellos, y no hacían prácticamente nada más, ¿no? Y entonces empezaba a bailar el argumento desde ahí y decías, hostia, pues no lo había pensado así. Al final es tan fácil como sobre un mismo tema asomarte desde un lado desde el que nunca lo has hecho. Y entonces puede no convencerte, es cierto. Puedes seguir igual de terco en tus 13. Pero ya ves que hay otra forma de verlo, ya ves que hay otro ángulo distinto, ya ves que hay otra perspectiva. Y eso, como mínimo, un poquito más de humildad te debería dar. Debería. No siempre. Y yo ahora es como que lo veo con más cuidado. Digo, veo todos esos lloros, ¿no? Porque al final son lloros, es gente de 50 años llorando en foros de internet. Pero, y reconozco, insisto, que hay veces que dices, joder, tío, ¿era necesario hacer esto? O sea, un James Bond negro, tío, o sea, no sé, no. Lo veo como forzado, pero no sé, en plan mal hecho. Pero no veo un contubernio judeo-masónico detrás empujando en esa dirección, ¿sabes? Veo que hay cosas que se hacen mal porque hay gente que es torpe y ya está, pero poco más. Vale. Creo que para acabar, solamente por escucharte una última reflexión, en la época que vivimos donde hay tantas plataformas de streaming, hay tanto contenido audiovisual, tenemos redes sociales, ¿tú, si todavía fueses nazi, tú crees que el cine sería una buena manera de intentar divulgar esas ideas? ¿O cómo crees que se usa hoy en día el cine? ¿Tú crees que el cine es un reflejo de lo que somos como sociedad o el cine intenta moldar la sociedad? Hombre, pienso que hay muchas sensibilidades haciendo cine y ya cada uno busca en la que encasillarse. Yo pienso que si en los 80, 90, que es, bueno, yo soy de los 80, empecé a entender, o sea, 9, 10 años, en los 90 más bien. Si en esa época se hubieran hecho películas más como la de los juicios de Nuremberg que acaban de hacer, que sale Hermann Göring y el psiquiatra este, así, porque ahí no hay idealización. O sea, ahí ves a un tío que justifica auténticas barbaridades y al mismo tiempo quiere a su hija, quiere a su esposa, es querido por ellos. O sea, es como que plantea una visión de la maldad que no tiene nada que ver con el satán, ¿no? Que se come niños que planteaban en los años 90, porque en los años 90 los nazis los presentaban así, en plan de seres del Averno, poco menos, ¿no? ¿Has visto esta Y última película de Nuremberg? ¿no has visto? Yo sí. ¿Tú también? Sí, y me parece Hay, maravilloso. ¿Y qué pensaste cuando viste la escena en la que proyectan algo durante el juicio? Que no quiero hacer spoilers. O sea, ¿qué pensaste cuando viste esa escena? Pues pensé en lo que diría mi yo del pasado. Diría, eso es propaganda. La verdad es que hay un dato que yo no conocía, que lo descubrí con esa película, luego lo investigué en casa y dije, wow, que es el número de campos de concentración. Claro, yo te lo juro que hasta que vi esa película pensaba que había 10, 12, 13, 15, ¿sabes? En plan, los típicos, ¿no? Auschwitz, Dachau, Mauthausen, etcétera, etcétera. Pero que eran decenas de miles, o sea, miles y miles y miles de campos de concentración. O sea, era una absolutísima barbaridad. Y a mí solo ese dato, que es 100% empírico, fue como que me rompió. O sea, no, porque yo a día de hoy sigo teniendo mucha... tú piensas que yo me he leído 2 libros o 3 de historia normal y 800 negacionistas del Holocausto. Entonces, yo toda la información o la mayoría de la información que tengo en la cabeza sigue siendo negacionista, ¿no? Y, por ejemplo, ese dato a mí me habría ayudado cuando tenía 15 años. Si en vez del su normal aquel me hubiera sacado para humillarme en el encerrado me hubiera confrontado con un dato como ese,
mi yo de 15 años se habría puesto nervioso porque no tendría forma de rebatir aquello, a no ser que dijese, nah, eso es mentira de los judíos, que eso ya solo lo hacen los que están ya muy metidos dentro. Pero, joder, seguro que me habría... insisto, tenía 15 años, tenía mucha elasticidad mental en aquel momento. Podría haber dicho, hostias, pues no lo había pensado. Y ya está, y habría hecho así, ¿sabes? En plan, un quiebro y habría tirado pues por otro lado. Y habría sido profesor o yo qué sé, y no estaríamos hablando. Es lo malo de eso, ¿no? Pero creo que ahora se están haciendo las cosas mejor, pienso. Vale. Bueno, tío, te quiero agradecer otra vez por el tiempo. Ha sido un verdadero placer, David, en plan, es que Está guay. aprendo, aprendo de escucharte, aprendo, creo que la gente puede aprender también un montón de escucharte. Te lo digo, yo entiendo que no te gusta que lo digamos, pero para mí sí que es un ejercicio de valentía increíble porque sí, tienes opciones, Tú pero puedes es que decirlo, pero no lo es. O sea, tú di lo que quieras. no sé, yo a mí me costaría hacer lo que estás haciendo, o por lo menos eso creo. Pero porque no te has Y visto en esa tesitura de A muerte, B caca, pues B. ya, pues por lo menos déjame que te aplauda, por lo menos. Haz lo que Y, quieras. y nada, tío, nada, muchas gracias de verdad. Ah, nada, a ti por invitarme, me lo he pasado guay. Ha sido una charla diferente y creo que ha estado bien.